Bueno, mira, ok. Yo creo que podemos comenzar porque ya que estamos grabando la reunión y Sí, aprovechar el tiempo, porque esto está muy limitado, vamos a comenzar la reunión. En primer lugar, Agna, darte las gracias, bueno, la bienvenida a través de este medio a tu casa, que es el Táchira, darte las gracias por tu amabilidad en responder pues con tanto ánimo a esta invitación de conversar en un tema que es para ti muy conocido y es tu área de desarrollo actualmente, pero que desconoce muchísima gente. Se trata justamente de hablar sobre sostenibilidad, un tema tan actual. Todo el mundo habla de sostenibilidad, la gente utiliza mucho esa palabra en todos los ámbitos de la vida. Se habla de sostenibilidad en la construcción, en la arquitectura, en el desarrollo de productos, en los procesos normales de la vida, en la misma cotidianidad, pero realmente muy poca gente conoce realmente este concepto. Así que vamos a aprovecharte para hablar sobre este tema. En primer lugar, la primera pregunta que yo me había planteado, Agna, es que por favor tú nos digas cómo es que una persona como tú, que ya tiene esa formación, define la sostenibilidad. Justamente siendo un concepto tan amplio en diferentes áreas del desarrollo, pero quiero que tú nos los definas. Comenzamos por eso. perfecto. Bueno, no, primero que nada, igual agradecer, ¿no? También primero la invitación del Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Táchira. Y bueno, también un placer, ¿no? Estar aquí con ustedes. Bueno, respondiendo a tu pregunta, un poco desde mi perspectiva, y que también ha sido una evolución a lo largo de los años, la sostenibilidad es un concepto que debería abordarse de una manera holística, ¿no? Desde diferentes dimensiones. Entonces, por un lado, tenemos la dimensión ambiental, en la que tenemos que tener la huella que generan los edificios que construimos y su consumo de recursos en todo el ciclo de vida. También tenemos que tener en cuenta aspectos de salud, ¿no? Entendiendo que la salud humana y la salud del resto del ecosistema están íntimamente conectadas y son interdependientes. Considerar, por ejemplo, también aspectos económicos que permitan mantener la actividad de manera sostenible y también aspectos sociales, ¿no? Entender desde dónde vienen los productos y sistemas que incorporamos en los proyectos, en cómo se gestiona la cadena de valor, qué otro tipo de impactos se generan en las comunidades que estamos construyendo. Y yendo más allá, también los conceptos de belleza y de diseño emocional para mí conectan de cierta manera también con la sostenibilidad, ¿no? Porque si los espacios de los edificios los podemos nos hacen sentir bien, el tiempo, ¿no? Agna, perdón, tengo que interrumpirte porque no se Sí, está escuchando bien la conversación. ¿Tú no tienes micrófono? ¿Estás hablando a través estoy con de tu los computador? auriculares que sí se supone que tienen el micrófono activado. No sé si me Ujú. escuchan bien o si se corta la conexión. Es que en algún momento se está entrecortando y no se te está escuchando bien. Vamos a ver, las personas que están aquí Ajá. conectadas, le voy a preguntar a alguno de Sí, nuestros colegas si me confirman que se escucha bien mi voz. Si a me ver, voy a pueden aprovechar. Se me confirmar si se oían escucha bien. entrecortados. Ajá, mi voz se escucha bien, Ok, Agna. Entonces, creo que vas a tener que quitarte los audífonos y no sí, sé si puedes, ajá, y hablarías a probarlo. través del El micrófono de micrófono tu de... computador, A ver, de tus audífonos y probemos de esa manera para estar seguro de que se escucha bien. ah, ahora estoy poniendo el audio. Mm, No sé si ahora me escuchan. Ahora no los escucho, creo. A ver. Mira, te escuchamos, ahora sí te escuchamos bien. No hace falta que te acerques tanto a tu computador, se escucha bien. Hagamos una prueba. Eh, ¿Tú me escuchas? Ajá, ahora hiciste algo, Agna, que te pusiste muda. ¿Me escuchas, Agna? Estoy probando, pero...
Sí, así, así tal cual, perfecto. ¿Eh? Ahora te escucho un poco. A ver. Perfecto, yo te escucho Vale, perfecto. genial. Bueno, entonces, nuevamente, Sí, concrétame un minuto, por favor, sostenibilidad para un arquitecto. sí. Bueno, al final, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Que ha ido también evolucionando durante los años, sí que es muy importante abordar la sostenibilidad de una manera holística, ¿no? Desde diferentes dimensiones, ¿no? Incorporar, por un lado, la dimensión ambiental, ¿no? De entender la huella que generan los edificios que construimos y el consumo de recursos que tienen a lo largo de todo el ciclo de vida. Entender también, incorporar aspectos de salud, ¿no? Entendiendo que la salud humana y la salud ambiental están íntimamente conectadas y que son interdependientes. Considerar, por ejemplo, también aspectos sociales, aspectos económicos, ¿no? Por ejemplo, de la cadena de valor, entender de dónde vienen los productos y los sistemas que incorporamos en nuestros proyectos y qué impactos estamos generando en las comunidades donde construimos. Y yendo más allá, pues para mí también, ¿no? Entran también conceptos de belleza, de diseño emocional. Al final, si los edificios y los espacios nos hacen también sentir bien, pues también vamos a cuidarlos y a mantenerlos durante el tiempo, ¿no? De acuerdo. Entonces, más que un concepto que esté, digamos, es un concepto que está en boga, todo el mundo, como decía al principio, habla de esto. ¿Se trata esto, Agna, de una moda o es un enfoque que llegó para quedarse y transformar la sociedad? Bueno, sin ninguna duda, no es simplemente una moda, a pesar de que algunas personas o empresas lo puedan tomar como una simple tendencia, que de todas maneras no importa, lo fundamental es que cada vez más personas se unan a estas prácticas, pero realmente es algo que llegó para quedarse y transformar nuestra sociedad por completo, ¿no? Y es que realmente estamos en una emergencia climática y ecológica. Y yo creo que para un poco de perspectiva, también basta con leer, ¿no? El último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, donde queda muy claro que para limitar el calentamiento global a 1,5 grados necesitamos acciones mucho más drásticas de aquí a 2030, ¿no? Para poder reducir a la mitad las emisiones de CO2 para estas fechas, porque si traspasamos estos niveles y seguimos en la tendencia actual, esto nos llevaría a escenarios que son de riesgo para la supervivencia humana. Entonces, sí que realmente estamos ante un escenario bastante crítico en el que necesitamos una implicación global, ¿no? Ok. Entonces, definitivamente se queda. Siendo así, si es una, digamos, un enfoque que va a necesariamente o está transformando el mundo actualmente, ¿qué aspectos tú destacarías que son los que mayormente están impactando al mundo y cuáles son los que se han incorporado más rápidamente y en qué ámbitos? Bueno, por un lado, la eficiencia energética y las energías renovables han tenido muchísimo crecimiento en los últimos años, pero también es positivo que ya ahora vemos que el enfoque de la sostenibilidad se amplía mucho más allá de esto, ¿no? Para abarcar otros conceptos como la circularidad, por ejemplo, para maximizar la reutilización de recursos y prolongar la vida útil del edificio, y así empezar a pensar desde la fase de diseño no solo en cómo se construye el edificio, sino también en cómo se desmontará y recuperará al final de su vida útil, ¿no? Otra tendencia que también está creciendo es la industrialización, para incorporar también pues, la prefabricación y el uso de tecnologías para mejorar la eficiencia y la calidad en los proyectos y reducir también la generación de residuos, porque al final todo ya viene de fábrica donde esto se optimiza mucho más. Y en los últimos años también ha habido un auge muy importante en la innovación de materiales y sistemas constructivos para optimizar también los procesos de fabricación, su composición y reducir el impacto ambiental, ¿no? Que también es algo muy necesario. Y bueno, estamos un poco en ese proceso aún, ¿no? En que muchas industrias importantes, como la del acero, el hormigón, la cerámica, etcétera, pues están desarrollando también sus hojas de ruta con el objetivo de descarbonizar estos materiales, ¿no? Y vemos también mucha innovación y muchos desarrollos, por ejemplo, a partir de subproductos de otras industrias o de materiales biobasados, que son muy interesantes también para reducir el consumo de combustibles fósiles, por ejemplo. Muy bien. Ajá. Y a ver, ¿cuáles son los aspectos de la sostenibilidad? O este tema, ¿cómo es que te han llevado a especial, o sea, siendo tú arquitecto,
egresada de la UNED, que entiendo, bueno, porque conocí tu trabajo de grado y tus pasantías en Panamá. ¿Cómo fue que tú entraste en el tema de la sostenibilidad? ¿De qué manera llegaste a esto? ¿Tú crees que los arquitectos todos tenemos que transitar hacia esa senda? Primero nos dices cómo llegaste tú y Sí. luego qué nos dices a los demás. Perfecto. Bueno, para mí ha sido un poco como ir abriendo puertas y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que hice fue certificarme para ser consultora del sello Ambiental LEED. Luego me vine a Barcelona también a hacer una maestría en innovación de materiales, en la que justamente mi proyecto de máster fue desarrollar nuevos materiales a partir de residuos de demolición y construcción cerámicos. Y esto también me hizo reflexionar mucho sobre la manera en la que se construyen, ¿no? O sea, la composición del material, los valores pues, tecnológicos, estéticos, culturales de los materiales y también las incongruencias, ¿no? Que a veces hay en que un material se pueda considerar un residuo, pero realmente tenga una durabilidad mucho mayor, ¿no? Entonces, al final volvemos a esta manera de construir, ¿no? A cómo se unen pues diferentes elementos constructivos, si están adheridos de manera permanente, pues al final la alternativa para deconstruir es tirarlo todo abajo, ¿no? Y realmente no tiene mucho sentido. Y pues fue un proyecto que también me enseñó mucho, porque fui también, por ejemplo, a centros de reciclaje de residuos de construcción, en el que también impresiona mucho ver tantas toneladas de residuos, ¿no? Que al final son la realidad de muchas obras. Y luego, pues, entendiendo también, ¿no? La relación entre arquitectura, materiales y salud, ¿no? Y como ir profundizando también más en ello, porque realmente hay muchos materiales de construcción que usamos comúnmente que pueden tener compuestos que son tóxicos, que es verdad que se van emitiendo al ambiente de manera gradual, por lo que no tiene un efecto inmediato, pero sí que en el largo plazo, pues, pueden contribuir también a generar enfermedades, ¿no? Respiratorias, del sistema endocrino, o enfermedades más graves incluso, ¿no? Entonces, al final, pues ir, ¿no? Profundizando en esta parte de prescripción de materiales, de cómo crear entornos también más saludables, crear, no sé, pues la iluminación, la parte acústica, como diferentes aspectos que inciden en el bienestar. Y luego dentro de la sostenibilidad, pues fui también especializándome en la metodología del análisis de ciclo de vida, ¿no? Que al final es la manera también para poder medir los impactos ambientales en todas las etapas de vida del edificio, ¿no? Entonces, digamos que fui como llevando, ¿no? Y ahora más un rol que es más técnico y estratégico, y ha sido el resultado realmente de ir como descubriendo temas que me apasionan dentro de la sostenibilidad e ir incluyéndolas en esta visión global, ¿no? Y entonces yo creo que al final en el entorno, ¿no? Y en el momento en el que estamos, sí que toda arquitectura debería ser sostenible o enfocarse hacia allí, porque al final es una necesidad, ¿no? Ya al final, dentro de la sostenibilidad, hay muchos temas también específicos que cada quien puede decidir también qué es lo que más le apasiona o qué es lo que más le motiva. Pero yo creo que en el punto en el que estamos, sí que estaría bien, ¿no? Que todos dentro de la arquitectura y del diseño, pues profundicen más en esta área. Muy bien. Así que entonces esta orientación, ¿cómo te aporta desde el punto de vista del enfoque para mejorar la respuesta profesional de los arquitectos? Bueno, yo creo que al final es algo fundamental, ¿no? O sea, realmente mientras más, ¿no? Vas investigando, más vas profundizando, realmente es algo que te enriquece a nivel personal y también como profesional, también lo que aportas, ¿no? O sea, realmente te da mucho más rigor, ¿no? A nivel de procesos, de metodología, o sea, realmente también, ¿no? Te basas pues en datos, en diferentes herramientas que enriquecen realmente lo que aportas como profesional, ¿no? Y que al final pues también tener esa conciencia, ¿no? De lo que estás desarrollando y de qué manera impacta en muchos sentidos, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los aspectos que tú consideras claves en el ejercicio de la profesión de la arquitectura y también en la ingeniería? ¿Cuáles son los aspectos claves en el ámbito de la sostenibilidad? O sea, realmente, ¿dónde está como digamos, esa piedra angular en nuestro ejercicio profesional? ¿Está en nuestro enfoque desde el diseño o está en entender holísticamente la concepción de una edificación y todos los procesos implicados en su construcción
y en su vida útil, ¿dónde está esa piedra angular? Bueno, sin duda que desde la parte de diseño también tienes como mucho potencial para generar un impacto y para incorporar todos estos conceptos, ¿no? Pero digamos que como aspectos claves destacaría por un lado el diseñar con conciencia de que tenemos unos recursos planetarios limitados, ¿no? Y entendiendo también que tenemos una responsabilidad muy amplia, ¿no? Tanto en los entornos que construimos como hacia las personas que vivirán o trabajarán o harán vida de alguna manera en los lugares que estamos creando, ¿no? Y yo creo que también es muy importante esta capacidad, ¿no? De coordinar y de alinear esfuerzos para que todos los agentes involucrados en la construcción, que son muchos, trabajen de manera conjunta para lograr estos objetivos, ¿no? Y esto requiere pues también mucha paciencia, mucha pedagogía, porque también implica cambios muchas veces en las prácticas de siempre, ¿no? Justamente la siguiente pregunta está enlazada con lo que acabas de mencionar, justamente en esa relación hombre-ambiente, para ejercer nuestra profesión. O sea, nosotros como arquitectos y luego en la relación con todo el equipo de trabajo para lograr concebir y llevar a cabo una edificación. Justamente en esa relación, ¿dónde ves tú las mayores dificultades? ¿Está quizás en el entendimiento de todos los profesionales de asumir esto como una necesidad o digamos, es tarea del arquitecto promover el entendimiento pues, de este asunto tan necesario en la concepción de una edificación? Bueno, yo creo que sí es parte del rol también, ¿no? O sea, realmente como involucrar a todas las partes, hacer esta parte, ¿no? Más de pedagogía, de alinear, ¿no? Realmente como hacia unos objetivos comunes para realmente establecer estos procesos en conjunto, que también, ¿no? Pueden ser complejos. Y también que la construcción es una industria bastante tradicional, ¿no? O sea, a veces cuesta mucho que los cambios lleguen si no son estrictamente obligatorios por normativa, porque al final también, ¿no? Hay mucha burocracia, mucha documentación, ¿no? En los procesos de aprobar proyectos, entonces, claro, al final tienes que hacer esta integración de todas las partes que a veces no es fácil, pero yo creo que es parte también de nuestro rol, ¿no? Muy bien, tú hablaste justamente de un marco normativo. Entiendo, tú estás en el ámbito europeo, pero tú también conoces el ámbito latinoamericano y específicamente en el venezolano. Hablando del mundo de la construcción, ¿de qué manera nosotros podemos los arquitectos establecer o procesos o herramientas para en los entornos en los que nos desarrollamos poder contribuir? O sea, podemos nosotros exigirle a la industria respuestas, podemos nosotros, a ver, cómo acercarnos a procesos o a materiales de construcción o a herramientas que impacten de manera más positiva a reducir la huella de carbono y que estas respuestas de la arquitectura sean mucho más sostenibles. Bueno, yo creo que por un lado también es importante apoyarnos mucho en los datos, ¿no? O sea, por eso también es muy fundamental, ¿no? Poder pues realizar, por ejemplo, un cálculo del análisis de ciclo de vida de los edificios para poder medir pues no solo el potencial de calentamiento global, ¿no? Que al final lo medimos en kilogramos de CO2 equivalente, sino también muchos indicadores, ¿no? La afectación a suelos y cuerpos de agua, el consumo de agua, el consumo de recursos no renovables, ¿no? Por mencionar algunos y ir entendiendo también que la naturaleza pues funciona en ciclos, ¿no? Y hay que ir pues adaptándonos a ellos e incluso diseñando, ¿no? Nuestros propios ciclos y cómo conviven, ¿no? También todo ello, ¿no? O por ejemplo pues establecer también nuestros propios procesos, ¿no? Por ejemplo, nos podemos basar en certificaciones ambientales, pero al final cada una te plantea un poco como una visión de la sostenibilidad, entonces al final puedes ir tomando también como los aspectos más relevantes, ¿no? O más interesantes de cada uno para establecer tus propios procesos, o por ejemplo ir definiendo procesos también para la prescripción de materiales, ¿no? O sea, entender pues de dónde vienen los productos, cómo se fabrican, y en ese sentido, pues también es muy útil, ¿no? Y necesario a la hora de seleccionarnos, nos podemos apoyar también en diferentes ecoetiquetas, ¿no? Como pueden ser
como pueden ser las declaraciones ambientales de productos o ecoetiquetas como pueden ser las Cradle to Cradle, Blue Angel, A+, que es una certificación francesa, que al final lo que te establecen también es que esos productos han sido verificados por una entidad externa y que cumplen con unos parámetros de sostenibilidad, ¿no? Entonces, al final también ir como discerniendo entre todos estos datos y todas estas documentaciones también nos sirven de herramienta y también es una manera de ir justamente pidiendo, ¿no? O haciendo un poco de push a la industria para realmente que haya una trazabilidad y una transparencia de los productos y los sistemas de construcción, ¿no? Al final un poco te empieza también por allí, vas, ¿no? Pidiendo información, luego se va creando también más demanda y todo un movimiento, hasta el punto de hoy que vemos que ya hay muchas empresas que realmente han invertido un montón de esfuerzos y de dinero y de todo en certificar sus productos para que realmente haya esta transparencia a nivel de datos ambientales, ¿no? Y al final esto va creando este movimiento. Muy bien, mira, Agna, es que me da mucha angustia que ya me están avisando que en 10 minutos terminamos. Ah. Mira, sí, tú me has hablado ya de todos estos caminos que podemos ir asumiendo. Ahora, ¿qué elementos son contrarios? ¿Qué juega en contra de incorporar la sostenibilidad como una herramienta de trabajo permanente y qué ha impedido el desarrollo de esto a nivel mundial? ¿Qué elementos son contrarios o juegan en contra de nuestro accionar? Bueno, por un lado lo mencionaba antes, el tema de que la construcción es muy tradicional, esto también es algo que juega en contra. Luego yo diría que también los altos costes de construcción que tenemos hoy en día también son un punto complicado, porque al final los costes no incorporan actualmente todas las repercusiones ambientales y de agotamiento de recursos, ¿no? Entonces podemos encontrar a veces un aislamiento natural, por ejemplo, que es a día de hoy más costoso que uno sintético, ¿no? Proveniente de combustibles fósiles. Entonces nos encontramos un poco también en este contexto, ¿no? Entonces tienes que ser como muy estratégico en dónde se invierte el presupuesto, qué tiene más importancia, ¿no? Y al final yo creo que es importante que también la sostenibilidad pues pueda tener un carácter más asequible, ¿no? Entonces al final ahí tienes que buscar la manera, ¿no? De hacer lo mejor posible pues con los recursos que hay, ¿no? Y yo creo que ahí también entra en juego la percepción del usuario y el nivel de concienciación, ¿no? Que yo creo que en ese sentido ha habido avances en los últimos años, pero todavía falta mucho, ¿no? Y al final es como también pones en valor todos estos esfuerzos que estás haciendo a nivel de proyecto, ¿no? Y que llegue también al usuario final. Uh-huh. A ver, mm, me quedan dos preguntitas rapidito. La primera, según tu experiencia europea y conociendo el ámbito venezolano, ¿cuál ves tú que es el mayor reto que tenemos en Venezuela, teniendo ya una experiencia en el ámbito europeo? ¿Qué ves tú es nuestro mayor reto? Bueno, sin duda que son contextos diferentes, ¿no? Al final en Europa sí que ya empiezan a haber normativas, ¿no? Por ejemplo, este año justamente se publicó una nueva directiva de eficiencia energética de los edificios que ya exige que para 2028 se midan y se declaren los impactos ambientales de todas las construcciones nuevas de más de 1.000 metros cuadrados, ¿no? Y esto al final va creando un movimiento de que al final todos los países europeos tienen que incorporar esto en sus normativas, ¿no? Y empiezan a haber también pues, diferentes subvenciones, algunos incentivos económicos que empiezan a aparecer, pero bueno, al final la normativa igual a veces también se queda un poco corta, ¿no? Y al final son cosas que van pues a veces más lento de lo que se quisiera, entonces, pero bueno, por lo menos en Europa sí es un tema del que se habla muchísimo, ¿no? Al final en todos los congresos, en todos los espacios, no quiere decir que esté aplicado exhaustivamente, porque luego la realidad puede ser distinta, pero como mínimo tiene una visibilidad importante, ¿no? Y en Latinoamérica y específicamente en Venezuela, no sé si esté tan prevaleciente, ¿no? Igual pues me gustaría saber también tu opinión, Ana Cecilia. Pero yo creo que por el lado positivo, o sea, creo que por muchas veces por factores también, ¿no? Externos que no son necesariamente justos,
al final ciertas, ¿no?, limitaciones o complicaciones en Latinoamérica o en Venezuela, sí que también, por el lado positivo, nos han hecho volvernos una sociedad muy resiliente, ¿no? Entonces, al final, es buscar, ¿no?, esta creatividad que mucha gente dice, es como, bueno, pero ¿cómo hace la gente en Venezuela? Pues es, ¿no?, De manera ingenio creativa. puro, ¿no? De manera creativa, es multiplicar hasta lo que no se tiene, o sea, es como buscar siempre recursos y te obliga a ser consciente, ¿no?, de que hay los recursos pues son limitados y hay que trabajar con lo que está al alcance, ¿no? Y a veces también pues lo más sostenible es lo que no se construye, ¿no? O sea, cómo restauras, cómo rehabilitas lo que ya tienes, ¿no? Cómo trabajas con lo local. Implica yo creo que también cambiar el concepto de lo que es la buena arquitectura, ¿no? No tiene que ser algo como súper llamativo e imponente, y en ese sentido, pues también es interesante el concepto de suficiencia, que también lo mencionaban en los últimos informes de la IPCC, que al final es cómo satisfacemos las necesidades humanas de una manera que sea justa, que sea equitativa y reduciendo los excesos, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena también reflexionar sobre qué y cuánto necesitamos realmente, ¿no?, para mantenernos pues en estos límites planetarios de lo que el planeta está en la capacidad de generar, ¿no?, y de producir. Y yo creo que independientemente de donde estemos, yo creo que tenemos que avanzarnos, ¿no?, a las normativas, a que realmente hayan, ¿no?, administraciones que lo exijan y ser muy perseverantes, ¿no?, para ir generando un cambio progresivo, pero con la agilidad y la rapidez suficiente a nivel global, ¿no? Y yo creo que esto es un gran, gran reto. Es un reto, correcto. Así que tú hablas de los acuerdos normativos, por supuesto la Unión Europea, esa unidad es una gran fortaleza para proveer, digamos, introducir estos temas con mayor rapidez. Sin embargo, también concluyes, por lo que entendí, que es una acción individual, o sea, pueden haber acciones individuales y que yo creo que las acciones individuales que se suman son las que van a ir permeando hacia generar respuestas de manera normativa en las administraciones, ¿no? Y esto, obviamente, pues también creo que está basado en exigir acuerdos políticos en el ámbito de nuestra industria. Bueno, finalmente, Agna, ¿qué recomendaciones nos das a los arquitectos, además de esas acciones particulares que cada uno podemos realizar? ¿Cómo podemos promover acciones más coherentes, no solamente en nuestro accionar profesional, sino como persona? O sea, ¿cómo podemos ser más sostenibles? Bueno, yo creo que primero que nada formarse, ¿no? También, o sea, yo creo que, por ejemplo, certificarse en algún sello ambiental puede ser un buen inicio, ¿no? Pero igual también hay muchísimos recursos y plataformas donde aprender de manera gratuita, ¿no? O sea, yo creo que primero a nivel personal, tú entender también, ¿no? Un poco como cuál... A ver, ¿me escuchan bien? Que parece que está silenciado ahora todo. Bueno, entiendo que escuchan. Ah, vale, perfecto, genial. Bueno, ¿no? Yo creo que tener también, ¿no?, esta conciencia de, mira, qué recursos consumes tú, cómo te alimentas, ¿no? Cómo te mueves al final, si usas pues más transporte público, a quiénes compras, ¿no? Si apoyas también pues las comunidades locales, los negocios locales, esto al final como de huella personal. Y luego a nivel profesional, pues esto, hay muchísimos recursos ahora y plataformas donde se puede aprender, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea justamente en los últimos años publicó la metodología de Levels, que para poder definir pues una herramienta común para medir la sostenibilidad a nivel de Europa, y tiene un curso que es completamente gratuito, ¿no? Y al final hay muchos aspectos que aplican también de manera universal, ¿no? O, por ejemplo, pues en la página web del Colegio de Arquitectos de Cataluña, donde también formo parte de la agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad, pues también hay disponibles varias publicaciones, grabaciones de conferencias que también se pueden ver de manera pública, ¿no?, sin estar colegiado. Yo creo que sobre todo también ir buscando estos espacios donde se comparte el conocimiento e ir juntando fuerzas para impulsar cambios, ¿no? Y conociendo también a otras personas y otros profesionales que tienen